¿En qué descansa tu fe? ¿En la elocuencia de los hombres o en el poder de Dios? El apóstol Pablo nos recuerda en el pasaje ubicado en 1 Corintios 2, del 1 al 5, que cuando él llegó a Corinto no lo hizo con discursos brillantes ni con palabras adornadas, sino con debilidad, temor y temblor, pero eso sí, respaldado por la demostración del Espíritu Santo. También nos recuerda que la cruz, la cual muchos consideran una locura, es en realidad el poder de Dios que salva, sostiene y transforma. En nuestro estudio de esta semana descubriremos por qué la verdadera fe no puede fundarse en la sabiduría humana, sino en la obra del Espíritu en Cristo, crucificado. Acompáñanos. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Hola. Bienvenidos sean todos a este estudio bíblico de su iglesia Dios Admirable. Quien les habla, Malvin Delgado, tiene el honor de acompañarles en este tiempo y llevarles de la mano por el estudio de esta porción de la palabra de Dios. Nos gustaría que nos pudiera decir desde dónde nos acompaña el día de hoy, en qué ciudad, en qué país, quiénes están allí juntos acompañándonos o asistiendo o estudiando la palabra de Dios junto a nosotros. Sería un honor poderlos mencionar y también nos gustaría que nos dejara breves comentarios en la sección de comentarios, ya sea de YouTube o de Facebook, dependiendo de donde usted está hoy con nosotros en este estudio bíblico. Esta semana estaremos estudiando la porción de la palabra de Dios que está ubicada, como dije, en el principio del capítulo 2 de Corintios, de los versos del 1 al 5, y hemos titulado nuestro estudio del día de hoy El poder de la predicación en la cruz. También me gustaría saludar rápidamente a quienes nos acompañaron en nuestro estudio bíblico anterior. Guido y su familia, siempre tan consecuentes, dicen: buenas y bendecidas tardes, hermano Malvin, bienvenido a nuestro hogar para ver y escuchar el estudio bíblico de 1 Corintios 1 del 26 al 31. Saludos y bendiciones, Teresa, Jenny, María, Rafael y Guido. De verdad les agradezco mucho que semana tras semana Guido y familia nos acompañen y allí juntos poder disfrutar de la palabra de Dios. Voy a, como cada semana, comenzar con una breve oración. Si usted está allí y quiere orar conmigo, acompáñeme. Yo cierro mis ojos para orar, por lo general lo hago para estar concentrado, no tiene nada de mágico, así que oremos. Gracias Dios te doy de todo corazón por la bendición de poder servirte. Gracias por esta oportunidad maravillosa de poder ser herramienta en tus manos, Señor, para poder llevar adelante este estudio bíblico. Te pido que este material que hemos preparado y que llevamos adelante en este momento pueda ser de bendición para quienes nos acompañan en este momento en sus casas, en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que estén. Bendícelos grandemente, pero también a todos aquellos que mañana nos verán y luego nos verán desde la tranquilidad de sus espacios de intimidad. Gracias, Señor, por esta bendición de poder servirte y te pido que tú seas el director magistral de todo esto que hacemos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, acompáñenos y díganle a sus seres queridos, amigos, familiares, compañeros de trabajo que están allí con usted, que se junten todos para que podamos estudiar de este estudio bíblico, podamos disfrutar de este nuevo estudio bíblico. Bien, vamos a leer la porción de la palabra de Dios que hoy estaremos estudiando, ¿ok? Muy bien. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Bien, esa es la porción de la palabra de Dios que hoy vamos a estar estudiando, y también, como es costumbre, les dejo 4 preguntas al inicio de cada estudio bíblico. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas? 1, que usted valide lo que ha aprendido. 2, que pueda recordar puntos claves de lo que hemos estudiado. Y para esto usted no tiene que ir a hacer un posgrado en materia bíblica para responderlo. Tiene que acompañar este estudio bíblico, pues las respuestas a cada una de ellas las revelo durante este tiempo que vamos a estar juntos. Entonces, la primera pregunta dice lo siguiente: Pablo decidió predicar solo a Cristo crucificado sin depender de la retórica humana. ¿Qué significa para ti hoy mantener a Cristo como el centro del mensaje? Luego, Pablo confesó que estuvo entre los corintios con debilidad, temor y temblor. ¿Cómo puede Dios usar nuestras debilidades para mostrar su poder? Después, la predicación de Pablo fue respaldada por la demostración del Espíritu y del poder. Eso lo vemos en el versículo 4. La pregunta es: ¿de qué manera has visto al Espíritu Santo obrar más allá de las capacidades humanas? Y la última es: Pablo afirma que la fe debe estar fundada en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres. Esto lo vemos en el versículo 5. La pregunta es: ¿qué cosas hoy amenazan con desplazar nuestra confianza del poder de Dios hacia personas o métodos humanos? Envíeme sus respuestas a este número WhatsApp que hemos hecho disponible para usted, y con gusto le haremos comentarios. Bien, en nuestro estudio anterior terminamos el capítulo 1 de la Primera de Corintios, recordando que la cruz es para muchos una locura, pero para los que creemos es poder de Dios y sabiduría de Dios. Si usted no nos acompañó o no ha visto el video de nuestro estudio anterior, al final, en la descripción de este video, usted va a encontrar un enlace que lo lleva a ese mismo estudio bíblico, el anterior, y todo lo que hemos hecho en Corintios, y todas las cartas y libros que hemos estudiado: Filipenses, Efesios, Romanos. Ahí se va a deleitar usted con todo el material de educación bíblica que tenemos para usted, pero ese estudio está en el primer enlace que le dejo, el estudio que hicimos la semana anterior. Entonces decía que allí, en la semana pasada, cuando terminamos este primer capítulo, el apóstol Pablo dejó claro que no hay lugar para la jactancia humana. Nuestra gloria está en el Señor y solo en Él. Ahora, al comenzar el capítulo 2, Pablo abre su corazón de una manera muy personal. Les recuerda a los corintios cómo fue que les predicó el evangelio por primera vez. No llegó con discursos impresionantes ni con retórica de los grandes oradores de la época. Imagínense, el mundo griego. No intentó brillar con la sabiduría humana ni adornar el mensaje con palabras elegantes. Pablo mismo reconoce que estuvo entre ellos con debilidad, con temor y con temblor, con temor y con mucho temblor. Pero, y aquí va lo importante, a pesar de esa fragilidad humana, la predicación de Pablo estuvo llena de algo mucho más grande: la demostración del Espíritu y del poder de Dios. Porque lo que transforma vidas no es la elocuencia del predicador, no se vaya usted a equivocar, sino la obra del Espíritu. Perdón. Perdón. Decía, lo que transforma vidas no es la elocuencia del predicador, sino la obra del Espíritu a través del mensaje de la cruz. Esto nos deja una pregunta clave para responder a lo largo de nuestro estudio bíblico de hoy, y es algo que me gustaría quedara en su mente en este momento para que vaya siendo revelado a medida que avanzamos. Esto es: ¿qué sostiene realmente la fe del creyente? ¿La sabiduría humana o el poder de Dios? Esa es la principal cuestión que vamos a resolver hoy. Acompáñeme entonces a descubrir en este pasaje por qué lo que aprendemos aquí
no solo nos ayuda a entender la experiencia de los corintios, sino también nos reta a examinar en dónde hemos puesto nosotros nuestra confianza. Comencemos entonces con la lectura de los 2 primeros versículos del capítulo 2, donde veremos cómo Pablo, el apóstol Pablo, predicó a los corintios acerca del Cristo crucificado, no con retórica humana, sino precisamente esa verdad del Cristo crucificado, ¿ok? Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de retórica o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino de Jesucristo o a Jesucristo y a este crucificado. Esto es, fui con el propósito de predicarles al Cristo crucificado. El tema es que en Corinto, y me gustaría que me ayudaran a recrear esta imagen en sus mentes. En Corinto, una ciudad conocida por su amor a la retórica, a la filosofía y a otras tantas cosas del conocimiento, los grandes oradores llenaban plazas, llenaban auditorios con discursos pulidos y convincentes. La retórica, la diatriba, la exposición era algo que hacía parte de la vida y la cultura en Corinto. La gente valoraba más la forma que el contenido. Pero Pablo no jugó a ese juego. Él decidió renunciar a adornos humanos y centrarse únicamente en un mensaje: Jesucristo crucificado. Esto, escúcheme bien, no significa que Pablo despreciara la sabiduría, sino que entendía que la verdadera sabiduría de Dios no estaba en el brillo de las palabras, sino en la obra de Cristo en la cruz. Pablo, no quería que los corintios quedaran impresionados con su habilidad retórica, sino transformados por el poder del Evangelio. Habiendo aclarado esto, me gustaría conversarles acerca de cómo esto que Pablo hizo en ese momento y el contexto puede todavía estar presente y cómo nosotros podemos aplicar en nuestras vidas algo como lo que Pablo hizo en ese momento y le dice a la iglesia de Corinto lo que hizo. Permítanme entonces y hablemos de algunas aplicaciones personales. Me gustaría empezar por conversarles acerca del centro del mensaje, el cual todavía hoy sigue siendo Cristo crucificado. Ni estrategias, escúcheme bien, ni programas, ni discursos motivacionales pueden sustituir la cruz. Y lo digo porque me ha tocado ir a ver predicaciones, ver enseñanzas que parecen más una charla motivacional, un capítulo de un libro de autoayuda, que realmente predicar la cruz de salvación. Todo lo que prediquemos, escúchenme, debe apuntar a Jesús y a su obra redentora. Si usted ve a alguien predicando, no, porque es que la autora de tal libro dijo que usted debe relajarse, usted debe, a ver, vamos a cambiar el contexto. Si usted quiere hacer una charla de autoayuda, usted convoque a un auditorio y diga, voy a hablar de autoayuda. Hay muchos autores, vaya, yo he leído muchísimos. Pero cuando vamos a predicar acerca del evangelio de salvación, no podemos sustituir la cruz. Todo debe apuntar a Jesús y su obra redentora, pues Él es el único que murió por sus pecados y por mis pecados, porque éramos usted y yo los que debíamos morir en la cruz. Y Jesucristo tomó nuestro lugar y resucitó
para darnos salvación. Ese es el mensaje central. Y esto fue lo que predicó Pablo a los corintios en lugar de llegar con una retórica elocuente de charla motivacional. ¿Ok? También me gustaría dejarles a manera de aplicación el que no necesitamos impresionar. Necesitamos ser fieles. A veces creemos que tenemos que sonar convincentes para que la gente crea. Pero lo que transforma no es la elocuencia, es la verdad del Evangelio respaldada por el Espíritu Santo de Dios. Créame, hay gente que busca validaciones históricas, busca apoyarse en un autor, busca apoyarse en esto otro. A veces busca tergiversar el mensaje para caer bien y sonar convincente. Porque no, imagínate, ese loco que está hablando ahí, que dice que no sé, ¿cómo pudo haber un diluvio universal? ¿Eso en cabeza de quién cabe? A ver, señor, si usted no entiende que la palabra es totalmente inspirada y viene de Dios y es infalible y es útil en miles de maneras para usted, y si eso no es creíble, créame, usted está perdiendo el tiempo. No necesitamos impresionar, sino ser fieles. Fieles a la palabra de Dios, fieles a la predicación del Evangelio y fieles a la verdad que está en la palabra de Dios, pues Dios no es hombre para mentir. Encima de eso o fuera de eso, realmente no es necesario. El tercer elemento que me gustaría dejar claro, y Pablo fue valiente al ser central, no solamente hablando del mensaje que sigue siendo el Cristo crucificado, sino que además necesitamos ser fieles. El tema de decisiones claras producen ministerios claros. Y aquí Pablo fue frontal, y usted y yo no tenemos por qué ser diferente cuando predicamos el mensaje de salvación. Pablo dice aquí en estos primeros 2 versículos: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna. Me propuse pasar por una persona no intelectual. Me propuse pasar por una persona común. Esta fue una decisión totalmente intencional. Vean, Pablo era un hombre muy culto, pero él intencionalmente se propuso no saber entre los corintios cosa alguna. ¿Por qué digo que esto fue una decisión intencional? Pues para poner a Cristo en el centro. No ponerse él, porque no se trataba de él, se trataba de Jesucristo. Y así también nosotros, escúcheme bien, necesitamos esa claridad al compartir nuestra fe. No se trata de usted, no se trata de mí, de dónde trabajamos, ni de lo que hicimos, ni cuál es nuestra historia, ni el ministerio internacional que hemos tenido, ni las posiciones de liderazgo que hemos ocupado. Eso está bien, pero no es gracias a eso que usted tiene credibilidad. Usted tiene credibilidad cuando Cristo es el centro. Eso le da toda la credibilidad. Fuera de eso, son inventos. ¿Ok? El tema aquí es que Pablo nos enseña que lo más importante no es la manera de hablar, sino el mensaje que llevamos. La cruz no necesita adornos para ser poderosa. La pregunta que debemos hacernos es: ¿está el centro de mi fe en Cristo crucificado o en las palabras y métodos de los hombres? Cuando Cristo es el centro, el poder de Dios se manifiesta y la gloria siempre regresa a Él. Bien. Avancemos ahora con los versículos 3 y 4 para entender sobre la debilidad de Pablo y la demostración del Espíritu. Leamos juntos. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder. Qué confesión tan honesta del apóstol Pablo. El gran apóstol, que muchos imaginarían como un hombre fuerte e imponente, admite que estuvo en Corinto con debilidad, temor y temblor. Pablo no oculta su humanidad, no llegó confiando en sus propias fuerzas, sino consciente de su fragilidad. Pero justamente en esa debilidad, Dios mostró su poder. Su predicación no dependió de técnicas de persuasión ni de discursos retóricos. A ver, ¿cuál es la técnica que voy a utilizar para poder hacer llegar el mensaje? A ver, no me malentienda. Yo soy de aquellos que apoyan una oratoria, una técnica de predicación, una técnica de enseñanza coherente, pues Dios nos ha capacitado para hacer bien las cosas. Pero el concepto clave, la base, es que la predicación realmente esté centrada en el poder de Dios. Ese es el que manifiesta el poder. Y en este caso, Pablo lo deja claro. Él dice que su predicación no depende de qué método utilizó, sino que él fue básico, fue sencillo, se hizo humilde. Y la clave aquí es que fue el Espíritu Santo quien se encargó de respaldar cada palabra del poder transformador que Pablo estaba llevando a los corintios en ese momento. De manera que Pablo aquí deja claro, la obra no era de él, la obra era de Dios. Pablo decidió menguar, hacerse pequeño para que Dios se hiciera grande cuando estuvo entre los corintios predicando. De igual manera, hay algunos elementos que me gustaría resaltar. Aquí los coloqué todos juntos. Bueno, voy a ir explicando uno por uno en lugar de irlos resaltando como hice en el slide, en la lámina anterior. La primera cosa, Dios usa nuestra debilidad como escenario de su poder. Cuando nos sentimos insuficientes, reconocemos que la fuerza del Evangelio no está en nosotros, sino en el Espíritu que actúa a través de nosotros. Además, la sinceridad abre espacio al poder de Dios. Pablo no fingió seguridad absoluta. De hecho, confesó su debilidad. La autenticidad en el ministerio refleja dependencia de Dios, o en Dios, más bien. El Evangelio no depende de técnicas humanas. Y aquí deseo ser enfático. La verdadera predicación no se mide por lo persuasiva que suene, sino por la obra que el Espíritu hace en los corazones. Es el Espíritu Santo el que convence. Vean, yo he tenido oportunidades donde enfrente de mucha gente he tratado de predicar un mensaje, de hablar una enseñanza y luego presentar el Evangelio de Salvación e invitar a la gente a que acepte a Cristo. Y lo hago de corazón. Y nadie levanta la mano, nadie acepta. Pues está bien. Y vengo y hablo un poco más y no pasa nada. He tenido otras ocasiones donde he hablado ligeramente acerca del Evangelio de Salvación y alguien por ahí dice, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Yo qué? Sí, quiero aceptar a Cristo. Entonces, no es usted el que convence, es el Espíritu Santo el que convence. El Espíritu sigue respaldando la palabra hoy. Cada vez que compartimos el mensaje de la cruz, créame, podemos confiar en que el Espíritu lo usará, aunque nuestras palabras parezcan simples. Recuerdo en una oportunidad, estaba con un gran amigo, que sé que ya hoy Dios lo tiene en su gloria, en una asignación de un proyecto en Caracas, la capital de Venezuela. Acabábamos de cenar y esta persona me hace un comentario un tanto esotérico. Viene y me dice, no, porque es que estamos en estas sillas y no sabemos si en las noches cuando nos vamos
los extraterrestres llegan y toman espacio. ¿Qué? Realmente, y era una persona profesional, graduado en el extranjero, muy respetado para mí. De hecho, fue uno de mis primeros supervisores en la industria petrolera de mi país, Venezuela. Fue mi primer trabajo. Pero estaba en esta asignación 5 años después. Ya tenía una posición más senior de gerente en alguna área. En fin, yo le digo, fulano, a mí me gustaría conversarte acerca de el sacrificio de Cristo en la cruz. Y me solté y le hablé del Evangelio de Salvación. Le expliqué que todos éramos pecadores, que todos habíamos sido, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios y que ninguno es apto. Pero ante ese gran problema, Dios envió a su Hijo para darnos la solución a ese gran problema. Y le expliqué que Jesucristo tomó su lugar en la cruz del Calvario, porque es Él el que debía morir por los pecados que había cometido, y que Jesucristo tomó su lugar y le dio salvación. En el momento fui muy claro, muy directo, y fuimos caminando. Cuando estamos llegando al hotel que quedaba cerca, me dice, ¿sabes qué? Yo quiero aceptar a Cristo en mi corazón. Me dijo, pero aquí en la calle me da pena. ¿Será que podemos subir arriba y en un espacio más privado tú me ayudas a orar para aceptar a Cristo? Pues, gloria a Dios. A ver, el mensaje fue sencillo, pero fue el mensaje de la cruz del Calvario. Y el Espíritu Santo actuó. Esa misma noche, mi amigo aceptó a Cristo como su Salvador. Y recuerdo que tenía una Biblia que era de mi esposa, pequeña, la Biblia de Thompson, no, de Scofield, creo que era, anotada por Scofield con comentarios. Fue nuestra primera Biblia, pero se la regalé. Y sé que se la llevó y la estudió. Y desde entonces, mi hermano en Cristo, nueva criatura, vida nueva, y subió al cielo. Hoy día está en la presencia de Dios. En fin, quería contarles esa pequeña anécdota. Bien, Pablo nos recuerda aquí que la eficacia más bien del Evangelio, la efectividad, eficacia del Evangelio no depende de la grandeza del mensajero, sino de la grandeza de Dios. La debilidad de Pablo, que aquí dice que tuvo temor, temblor, no fue la palabra o no fue la plataforma perfecta, perdón. La debilidad de Pablo en este caso, la debilidad manifiesta de Pablo fue la plataforma perfecta para que el Espíritu mostrara su poder. ¿Y qué significa esto? Pues que no tenemos que esperar ser perfectos para servir a Dios. Él usa nuestras fragilidades para glorificarse. Como dijo el Señor a Pablo en otra ocasión, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si usted cree que usted no está capacitado, no tiene la experiencia, bástese en su gracia porque el poder de Dios va a perfeccionarse en la debilidad que usted pueda tener. Dios no necesita que usted tenga un máster, un PhD en Biblia para usted predicar el Evangelio de Salvación, la cruz de salvación. Usted hágalo, vaya adelante, el Espíritu Santo lo va a respaldar. Vamos ahora al verso 5, último que hoy estudiaremos, donde aprenderemos acerca de la fe fundada en el poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Los corintios, acostumbrados a seguir a filósofos, a oradores, podían caer en el error de confiar en la brillantez, en lo deslumbrante del predicador más que en el mensaje. El apóstol Pablo deja claro que la fe cristiana no debe apoyarse en hombres, porque eso sería construir sobre arena. La fe verdadera se sostiene en el poder de Dios, manifestado en la cruz y en la obra del Espíritu Santo. Aquí Pablo establece una distinción clave. Sabiduría de los hombres limita, cambia
pues es cambiante. Usted puede creer en una cosa y mañana creer en otra. Hoy está de moda una cosa, mañana está de moda otra. ¿Ok? Y depende de la elocuencia. Pero el poder de Dios es eterno, es firme, es capaz de salvar y transforma vidas. Veamos algunas aplicaciones claves relacionadas con esto. Primero, nuestra fe no depende de personas. Repito, nuestra fe no puede depender de personas. Líderes, pastores, maestros de Biblia o mentores importantes. Pero, digamos, estos son importantes, no me vaya usted a malinterpretar, son guías, pero no son el fundamento. Usted debe estar claro. Su pastor, su maestro de escuela bíblica, etcétera, sus ministros, son importantes, pero no el fundamento. ¿Por qué? Porque el fundamento es Cristo, Él es la roca. Lo que sostiene tu vida espiritual es el poder de Dios. No es tu conocimiento, tu experiencia o tus obras, mucho menos tu currículum. Es la gracia y el poder de Dios obrando en ti. Cuidado con la dependencia equivocada. Si tu fe está ligada a un predicador, a un maestro, a un estilo, a un movimiento humano, corre el riesgo de derrumbarse. La fe que permanece es la que está anclada en Cristo. Por eso que usted ve por ahí, incluso mega iglesias, que si el pastor echa una canita al aire, la iglesia se destruye. No, la fe que permanece es la que está anclada a Cristo y a ese es al que usted debe seguir. No importa que el hombre se equivoque, Cristo es perfecto. Y finalmente el poder de Dios sigue siendo actual. A veces buscamos soluciones humanas a problemas espirituales, pero solo el poder de Dios puede transformar un corazón o sostenernos en la prueba. Repito, a veces buscamos soluciones humanas a problemas espirituales, pero solo el poder de Dios puede transformar un corazón o sostenernos en las pruebas. Pablo quería asegurarse de que la iglesia de Corinto entendiera esto. La fe genuina no se apoya en la sabiduría de los hombres, eso, sino en el poder de Dios. La fe genuina no se apoya en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esto nos invita a revisar dónde hemos puesto nuestra confianza. Si está en Cristo, tenemos un fundamento inquebrantable, pero si está en hombres, tarde o temprano se va a tambalear y puede caerse. La cruz y la obra del Espíritu sigue siendo hoy la base sobre la cual se edifica una fe firme, duradera y transformadora. Bien, hoy hemos visto que el apóstol Pablo nos presenta un modelo muy distinto a que al que el mundo valora, muy distinto al cual es valorado por el mundo. En una ciudad donde lo importante era impresionar con palabras, él decidió predicar de manera sencilla y directa a Cristo crucificado. Lo hizo en debilidad, con temor y temblor, pero confiando en la demostración del Espíritu y en el poder de Dios. El propósito era claro, que la fe de los corintios no estuviera fundamentada en hombres, sino en el poder de Dios. Esa sigue siendo la gran lección para nosotros hoy en día. No necesitamos elocuencia para que el evangelio sea eficaz. Necesitamos fidelidad a Cristo crucificado. No necesitamos confiar en nuestras fuerzas, sino depender del Espíritu Santo. Y no necesitamos edificar nuestra fe sobre personas, sino sobre el poder inmutable de Dios. El mensaje de Pablo nos recuerda que la cruz sigue siendo suficiente y poderosa para salvar, sostener y transformar. El mundo no puede despreciarla, pero
para los que creemos, es la roca firme donde o sobre la cual descansa nuestra vida. Así que la invitación de este pasaje que hoy hemos estudiado es clara. Revisa dónde has puesto tu confianza. Si tu fe está en Cristo, entonces tu fundamento es sólido y eterno. Bien, hemos visto entonces que la fe verdadera no se sostiene en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, manifestado en la cruz. Y esa misma cruz es la invitación que Dios te hace hoy. Tal vez has buscado respuestas en filosofías, en personas o incluso en tus propias fuerzas. Pero ninguna de ellas puede darte la paz ni la salvación que tu corazón necesita. Solo Jesucristo, que murió en la cruz por tus pecados y resucitó al tercer día, puede darte una vida nueva y eterna. La pregunta es, ¿dónde está fundamentada tu fe? Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy puedes hacerlo. Puedes orar conmigo con fe en tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Hoy creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para darme vida eterna. Te recibo como mi Salvador y Señor. Perdona mis pecados. Lléname con tu Espíritu Santo y hazme una nueva persona. Desde hoy quiero vivir no confiando en mí, sino en tu poder. Amén y amén. Si has hecho esta oración con fe desde lo profundo de tu corazón, la Biblia dice que ahora eres parte de la familia de Dios. Tu fe ya no está fundamentada en palabras humanas, sino en el poder de Jesucristo que salva. Si no has hecho esta oración ahorita, pero sientes que quieres hacerla, busca un lugar privado y desde lo profundo de tu corazón, regresa este video a esta sección final y dile desde lo profundo de tu corazón estas mismas palabras a Dios. Él va a estar allí dispuesto a escucharte, a ver la sinceridad de tu corazón, perdonar tus pecados y darte una nueva vida y vida eterna. Bien, hemos terminado así nuestro estudio bíblico del día de hoy. Agradezco porque nos hayas acompañado. Prepárate para la semana siguiente a partir del capítulo 5, del capítulo 2, verso 6 de la primera de Corintios. Léelo, revísalo un poco y prepárate para lo que vamos a estudiar. Estoy seguro que Dios tiene preparado un gran encuentro contigo en nuestro siguiente estudio bíblico. Bien, me gustaría despedirme, no sin antes orar por ti. Gracias Dios, te doy de todo corazón por la bendición de poder llevar adelante este estudio bíblico. Gracias por permitirme ser una herramienta en tu santa mano. Te quiero pedir por quienes nos acompañan en este momento. Te quiero pedir por su vida, te quiero pedir por su corazón, te quiero pedir por sus necesidades, te quiero pedir por su familia, por su trabajo, por sus vicisitudes actuales, Señor. Hazte presente en su vida, tócale, cuídale, protégele, bendícele, Señor. Te quiero pedir por Dios admirable, Señor. Te quiero pedir por qué sus pastores, ministros, maestros y líderes trabajan de manera esforzada por llevar adelante la predicación de tu evangelio, Señor. Evangelio de salvación, por predicar la cruz de Cristo. Cristo crucificado para salvación. Te quiero pedir porque les proveas de todas necesidades y en todos les ayudes a bien, Padre. Te quiero pedir muy especialmente también por todos aquellos que en todo el mundo nos han acompañado, para que en sus vidas te hagas presente. Y a mis hijos, mi esposa y a mí, Señor, que tu mano poderosa nos siga protegiendo, cuidando y bendiciendo para llevar adelante este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Será hasta nuestro próximo estudio. Que Dios le bendiga.